Vamos a cambiar un poquito la visión o la perspectiva de cómo venimos viendo la Biblia y vamos a profundizar un poco más sobre esto. Para empezar, la Biblia es una ley, es la ley de Dios, porque la palabra de Dios es la ley de nuestro Dios. Y si nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios ya no como un libro que motiva o que inspira o que alienta mi vida solamente, sino la vemos como lo que es la ley de Dios, una ley, una constitución, un libro que trae un mandato que no se puede, uno no puede negarse a hacerlo, a desobedecerlo, porque como es una ley, entonces nosotros estaríamos transgrediendo dicho mandato. Por eso el problema de muchos que transgreden la palabra de Dios es porque no han entendido que más que un simple libro, es una constitución, es un libro que tiene que ver con ley, con leyes, y que ya está constituido en libros o en actas, por decirlo así, los cuales no se pueden cambiar. Así que si vemos desde esta perspectiva la palabra de Dios, cada vez que nosotros leamos un pasaje de la Biblia, va a cambiar nuestra manera de ver y de entender la palabra. Y ya no tan fácilmente nos vamos a atrever a transgredir dicha palabra. Ahora, en Colosenses 2:14, el apóstol Pablo nos está revelando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y llama mucho mi atención de que dice que vino para anular el acta de los decretos. Y algo que pude ver en estos días al estar meditando en la palabra es precisamente que habla en plural, el acta de los decretos. No habla del acta del decreto, sino habla del acta de los decretos que había en contra nuestra. Entonces quiere decir que no solamente había una sola acta. Sí, estaba el acta, estaba el decreto, estaba ya constituido todo el expediente, pero dentro de ese expediente había un sinnúmero de transgresiones o de faltas de las cuales nosotros éramos acusados. ¿Están aquí? En un acta, cuando se elabora un acta, cuando tienen un acta que está en las manos de un abogado, en las manos de un juez, pues prácticamente es hay un culpable o hay un inocente, y es ahí a donde en toda la evidencia que tienen en sus manos, sí es donde se determina si viene juicio o condenación o si viene libertad. Pero también en esa acta viene toda una serie de cosas de las cuales la persona que está siendo juzgada viene en esa acta, viene de qué se le acusa. Y muchas veces no solo es un delito, sino son varios delitos. Por eso cuando habla del acta de los decretos, nosotros podemos decir que nuestros pecados son acumulativos. Nuestros pecados suman. Nuestras transgresiones suman. Y al sumar ya no es solamente un solo delito, sino son muchos delitos sumados y escritos en un acta, en una sola carta. ¿Están aquí? Ahora, cuando el Señor habla en Génesis capítulo 2, versículo 17, nos dice, el día le dijo a Adán y Eva, el día que coman de él, morirán. Esto es un decreto. Esto no era una opción. Muchas veces nosotros vemos Génesis 2:17 como una opción. No, pues si no hubieran comido, si no... A ver, lo que haya sucedido, sucedió, y simplemente lo que dijo el Señor ahí fue un decreto. Él dijo, el que coma, si comes, si desobedeces, si haces esto, vas a morir.
y ahí se establece el decreto de muerte. Este decreto original que se crea ahí es la sentencia base. Aquí está el primer enunciado del decreto en Génesis 2:17, donde nos dice que el día que de él comieran, ciertamente morirás. Y aquí se establece la muerte no como una posibilidad, sino como una consecuencia legal directa. Ya en términos judiciales, en términos forenses, si yo estoy hablando ahorita en términos forenses o judiciales, este decreto de Génesis 2:17 se establece no como una posibilidad, quizá mueras, no. Dijo, el día que ustedes coman van a morir, está el decreto, punto, no hay vuelta para atrás. Y dijo claramente que la consecuencia que vendría era una consecuencia legal. Como comiste, vas a morir. Tú puedes argumentar muchas cosas, pero ¿cómo? Solo por comer un fruto, ¿cómo? Pues Dios es muy injusto, ¿cómo? Dios no es correcto. Puedes argumentar lo que quieras. Lo cierto es que aquí se hizo este decreto y hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias porque este decreto no fue irrevocable, sino que se dictaminó legalmente y jurídicamente y hablando de manera forense, simplemente se dijo, si comes, morirás. Luego, Romanos 6:23, ahí seguimos con el decreto, escúchenme bien. Después el apóstol Pablo, 4000 años después, véanlo, lo que dice en Romanos 6:23. Léanlo, ¿qué dice? Ahora escúchenme bien, porque la paga del pecado es muerte. El decreto continúa aún en el Nuevo Testamento. Es decir, que las personas que pecan, estas personas van a ¿qué? Van a morir. O sea, no hay manera de evitar la muerte y lo que trae la muerte es el pecado. Así que toda persona que peca está condenada y destinada a la muerte. Vamos adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra hebrea, que el día que comas de él morirás, esta palabra morirás, es una palabra compuesta de dos palabras hebreas. La primera palabra es mot y la segunda palabra es tamut. Así que si juntamos las dos palabras de mot, tamut, literalmente nos dice que muriendo morirás. Muchos se preguntan, bueno, pero dijo el Señor que morirían y no murieron. Perfecto. No es que Dios haya mentido. Lo que pasa es que no profundizamos en la Escritura y la palabra mot tamut nos dice morirás muriendo, es decir, que tu muerte no será como lo esperas de manera inmediata, sino morirás progresivamente. El Señor revela todo. Nosotros a veces no nos damos a la tarea de investigar y decimos, del Señor es que murieron y no murieron. ¿Cómo que no? El Señor dijo que morirían, pero que no sería una muerte inmediata, sino que sería una muerte progresiva. En otras palabras, sería proceso que terminaría en consumación. Es lo mismo, mot tamut es como proceso que termina en consumación. O podemos decir que es un inicio inmediato. El día que comas de él, morirás, inicio inmediato. ¿Sí? ¿Qué más terminará en un desenlace inevitable que sería la muerte? Por eso dice la Biblia que cuando ellos pecaron, otra pregunta que se hace en Génesis, bueno, ¿y cuánto tiempo tardaron en ser echados del huerto? Inmediatamente. Ellos en cuanto pecaron, el Señor inmediatamente, cuando Él desciende en la tarde, cuando Él llama a Adán, ¿dónde estás tú? Y Él responde que está detrás del árbol y ya suelta toda la sopa. Simplemente lo que ocurre es que Dios inmediatamente la decisión es que lo expulsa del huerto. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios ya estaba establecido. Mot tamut,
morirás muriendo, o muriendo morirás, de manera progresiva. Y cuando son expulsados del huerto, también les es prohibido, sí, poder entrar al huerto y poder tomar del árbol de la vida. Dice, los expulsamos para que no tomen del fruto del árbol de la vida y vivan como raza caída, sino los expulsamos y ellos van a ir muriendo progresivamente. Y ahorita, si ya vemos la Biblia desde este contexto y desde este término, Mot Tamud, dime cómo es nuestra vida. ¿Acaso no vivimos cada día? Es cierto, pero ¿acaso no estamos nosotros muriendo cada día? Hey, les pregunto, ¿están aquí? Cada día, en lugar de que lo que tú le llamas vivir cada día, en el reino es morir cada día. Porque cada día que pasa tú te haces más viejo. Y cada día que pasa, al hacerte más viejo, tú vas camino a la muerte. Hey. O sea, no creas que porque te estás haciendo más viejo, ya estás viviendo naturalmente, pero la realidad es que solo vives para que un día llegue el término de tus días y termines muriendo. Número 2, este término Mot Tamud está diciendo eso de morir muriendo o muriendo morirás, está diciendo que conforme pase el tiempo te vas a dar cuenta cómo vas a ir envejeciendo. Ahora, escúchame bien, Salomón revela cómo sería este proceso. Eclesiastés capítulo 12 nos revela cómo sería este proceso de Mot Tamud, que es morir muriendo. Vamos a Eclesiastés 12, por favor, versículo 1 en adelante. Vean el proceso de la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes, ¿me puedes poner una versión más moderna, por favor? Esta es Reina Valera, creo, pero ponme una más, ándale, a ver esta. Antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y los fuertes caminarán encorvados, se detendrán los que muelen, sí, las que muelen por ser pocas, y verán borrosos los que miran por las ventanas. ¿Qué está hablando? Está hablando de los ojos. Llegamos a una edad en la que, miren, muchos de ustedes a cierta edad ya traen lentes. ¿Y por qué traen lentes? Porque ya empiezan a perder la vista. Para leer, ¿qué es lo que hace? Está volviendo borrosa la vista. ¿Sí o no? ¿Qué hacen ustedes? Hacen así ahora. Esto es lo que la Biblia dice. Es el proceso de la muerte. Y luego dice, cuando los guardianes de la casa, las piernas, ya como viejitos empiezan a temblarte las piernas. Lo que sostiene la casa ya no lo puede sostener. Está hablando del proceso de la muerte, se van a encorvar. Y luego habla de los dientes. Dice los que molían. ¿Quiénes son los que molían? Las muelas. Y se te van cayendo los dientes. Te vas quedando chimuelo. Porque la vejez te va llevando a eso. ¿Alguien está oyendo? Vean todo el deterioro que ocurre en la muerte. Digan conmigo, la muerte es deterioro del ser humano. Entonces vamos, versículo 4. Dice, se irán cerrando las puertas de la calle, irán disminuyendo el ruido del molino, hasta los oídos dejas de oír, las muelas dejan de funcionar, las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Vamos, versículo 5. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y se perderá el deseo. Vean, eso que ahorita como joven pareces burro manadero. Un día ya no lo será así. Por eso controlen sus esfínteres, chamacos. Controlen sus ganas. Sujeten sus deseos. Entonces dice, se perderá el deseo, pues el hombre se encamina al hogar eterno. El hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Imagínate, ya lo ve bien. Es que mi papá ya en cualquier momento se nos va, ya todavía no se muere, ya lo están llorando. Hey, véanlo, versículo 6. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de
y se quiebre la vasija de oro y se estrella el cántaro contra la fuente y se rompa la polea de él. O sea, antes de que se separe el espíritu del cuerpo. Ahí te está diciendo, antes de que te mueras, acuérdate de Dios. Tú no puedes confiarte a morirte y pensar que te vas a acordar de Dios en el otro lado. Sí te vas a acordar en el otro lado, pero en medio del dolor y del sufrimiento. Versículo 7 dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. ¿Se dan cuenta? Es el proceso de la vida. Y Génesis 2:17 dictó un decreto. ¿Y cuál era el decreto? El decreto dice así: todo aquel que transgreda el orden de Dios quedará separado de la fuente de vida y entrará en un proceso irreversible de muerte que culminará en juicio. Así que el secreto está en que tú no solo vas a morir físicamente, sino esto es mucho más profundo. La muerte, muriendo morirás, será progresiva, tu cuerpo comenzará a envejecer, esto será el principio de tu muerte, retornarás al polvo porque polvo eres y al polvo volverás. Y el secreto es que no termina solo en morir, sino que el final es rendición de cuentas. Todos van a rendir cuentas, todos vamos a comparecer ante Dios. Pero va a haber dos tipos de personas que van a recibir ante Dios al rendir cuentas. Unos van a rendir cuentas para recibir recompensa y otros para recibir condenación. Va a haber dos tipos de personas que van a estar ante el tribunal de Cristo. Unos para recibir recompensa y otros para recibir ¿qué? Condenación. Unos estarán en el tribunal de Cristo y otros estarán ante el gran trono blanco. No todos van a estar en el mismo lugar. En el tribunal de Cristo es aquel que compitió en la vida y terminó la carrera y estará en el tribunal para ser recompensado. Porque en el tribunal se dan recompensas. Sí, pero en el trono blanco no se dicta juicio. Es como estar ante un juez para dictarte libertad o dictarte cárcel. Así que el trono blanco será el lugar a donde los impíos irán a parar. Los que nunca quisieron creer en Jesús, los que nunca abrazaron la fe, los que nunca caminaron con Dios, obedeciendo su palabra y siempre se atrevieron a violar el principio de la palabra pensando en que esto a Dios lo iba a pasar por alto. Dios no pasa nada por alto. Escúchame bien lo que te dije en un principio. El pecado es acumulativo, por eso dice el acta de los decretos. Es decir, que si tú ya tienes un pecado cometido, ¿sí? No crees que solo es uno. Todos los pecados que has cometido están en un acta. Por eso se llama el acta de los decretos. ¿Sí? Es decir, que todo lo que has producido está escrito. Por eso dice, y los libros serán abiertos y será juzgado cada uno según lo que se encuentre en los libros. ¡Qué tremendo! Así que este decreto que fue establecido es algo que ya es irreversible. La muerte es irreversible. Ok, vamos otra vez a Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Pero qué hizo Jesús? Vean, anulando el acta de los que había contra, que nos era ¿qué? Quitándola de y clavándola en la. ¿Cómo operaba esto? Bien, ¿qué era el acta? ¿Por qué el apóstol Pablo está utilizando esta imagen? Para hablar acerca de la muerte en el hombre. El Imperio Romano, que era quien gobernaba en ese tiempo, ellos hacían actas y en esas actas anotaban a los deudores. Por ejemplo, como el día de hoy, un pagaré. Tú pides un préstamo y te tienes que firmar un pagaré. Es lo mismo. En ese tiempo se hacía lo mismo. Y entonces, quien tenía esa acta, lo que hacía era la evidencia de la deuda. Si esa persona no pagaba, entonces él utilizaba esa acta para acusar al deudor y éste purgara una condena por la deuda que éste tenía. Es decir, iba a la cárcel, iba a prisión por dicha deuda. Y de acuerdo a lo que dictaminaran 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, cadena perpetua, eso lo iba a dictaminar el juez a quien presentaran dicha acta.
Y el apóstol Pablo utiliza esto de Génesis 2:17 como el acta de los decretos para mostrarnos qué era lo que había ocurrido cuando Satanás tomó el control de la vida del hombre. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, Jesús vino. Y cuando Él muere porque, para empezar, el Hades, el lugar de los muertos, estaba cerrado por dentro. Por eso Lucas capítulo 16 dice que el rico pidió salir de ese lugar para ir a sus hermanos y decirles que ese lugar era real. Y entonces la respuesta fue, nadie puede salir de aquí. Había dos cosas. En ese lugar no solamente estaba el Seol, a donde el rico estaba siendo atormentado por su conciencia. La gente se pregunta y dice, ahí en ese lugar que es el infierno, ese lugar había fuego. El fuego que atormentaba al rico era su conciencia. Y lo atormentaba porque, sabiendo que tuvo la oportunidad de haber hecho el bien, nunca lo hizo. Que aún teniendo la oportunidad de hacer el bien a la puerta de su casa, porque Lázaro estaba a la puerta de su casa y no lo hizo. Quiere decir que para hacer el bien no tenemos que ir tan lejos, tan solo a la puerta de nuestra casa es la distancia para aprovecharla y luchar por hacer el bien. Así que vemos nosotros a un Lázaro que estaba a la puerta del rico, y este rico nunca se preocupó por hacer el bien, desafortunadamente. Y dice la Escritura que murió el rico y fue al Seol. Pero algo que lleva mi atención es que no solamente en el Seol, en el lugar de tormentos, estaba el rico, también en el Seol estaba el seno de Abraham. Nada más, la única diferencia es que en el Seol el rico estaba en las partes más bajas y el seno de Abraham estaba en una parte más alta, pero al final estaba en el Seol. ¿Y qué significa Seol? El lugar de los muertos. Ahora, ahí les va esta explicación. Muchas personas dicen, pastor, nosotros cuando morimos, ¿a dónde vamos? Hay mucha confusión porque dicen que muchos van al lugar de los muertos, al polvo de la tierra, van y duermen en el polvo de la tierra. Y muchos piensan que cuando mueren van al polvo de la tierra, su cuerpo, y ellos van al Seol y siguen teniendo la misma mentalidad de siempre que se ha tenido. La misma cosmovisión del Seol se sigue teniendo hasta el día de hoy, y muchas iglesias cristianas y muchos pastores siguen sin poder explicar realmente qué ocurre cuando una persona fallece. Hay muchos que llegan a decir, sí, se van con el Señor, pero no lo explican cómo es que se pueden ir con el Señor. Nada más se fue con el Señor, pero no explican cómo es que se logró esto. Y entonces dice la Escritura que hasta el tiempo de Jesús, tanto los que murieron antes de Jesús, porque se preguntan, ¿y qué pasó con los que ahora murieron cuando Cristo todavía no venía? Bien, ellos por sus obras de justicia les eran contadas como tal. Por eso dice la Biblia que la fe les es contada como obra de justicia. Así que todos los que murieron hasta el tiempo de Jesús, antes de venir Jesús y subir a la cruz, ellos estaban en un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Pero el seno de Abraham estaba en el mismo Seol, en el lugar de los muertos. La única diferencia es que uno estaba en la parte de arriba y los otros estaban en el Tártaros, en las partes más bajas del Seol. Y dice la Escritura que cuando el rico le dijo a Abraham que si podía salir, le dijo, no hay manera de que pueda salir. O manda a alguien para que les diga a mis hermanos, no hay manera. ¿Qué quiere decir? Esto nos enseña algo muy revelador. Nos dice que en el lugar de los muertos, el que llegaba al Seol y descendía al Seol, fueran justos o injustos, no tenían manera de poder salir de ahí. No había forma de poder salir del Seol. Todos estaban destinados a estar en ese lugar por siempre. Y entonces
Dios trajo la bendición por medio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que los hombres, en Hebreos 11 dice que los hombres se sostuvieron como viendo al invisible, creyendo las promesas. ¿Cuáles eran las promesas? De volver a Dios, de estar con Dios. El evangelio, la esencia es volver con Dios, estar con Dios, habitar con Dios. La esencia del evangelio del reino, cuando Jesucristo lo predicó según la carta de Juan capítulo 14, fue: volvemos a casa, vamos de regreso a casa. Sí, en otras palabras, somos los E.T. modernos que decimos E.T. von House. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien vio la película de E.T.? ¿Y cuál era el deseo de E.T.? Regresar a casa. Eso tiene que ver con nosotros. Somos los marcianos E.T.s modernos, que nuestro deseo tendría que ser de volver a casa. Jesucristo dijo: yo no soy de esta tierra, mi reino no es de esta tierra, mi mundo no es de esta tierra, yo voy de regreso al Padre, porque yo voy al Padre, dijo. Pablo dijo: yo soy peregrino, pasajero y advenedizo sobre la faz de la tierra, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Se acuerdan de ese canto? Yo no me quedo, me voy con Él. Porque la esencia de un cristiano no es quedarse en esta tierra, no es heredar esta tierra. La esencia de un cristiano y el deseo de un cristiano verdadero es retornar a la casa del Padre. No se queden tristes, no los dejaré huérfanos. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entiendan, cristianos posmodernos, transhumanos de este último tiempo, que nuestra vida no es quedarnos aquí. Nuestro deseo es volver a la casa del Padre. Cuando Jesús resucita, dice: no me toques, le dijo a María. ¿Y por qué no podía tocarlo? Dijo: porque todavía no me reporto ante el Padre. En la noche, cuando se encuentra con los discípulos, ya le dice: tóquenme. ¿Por qué? Porque a Jesús le bastó ese día y parte de esa tarde para subir al Padre. Fue hasta el tercer cielo y regresó, y no fue en el Artemis 2. ¿Alguien está oyendo? ¿Sí saben qué es el Artemis 2? Algunos, ¿verdad? Es el cohete que acaban de mandar a la luna para inspeccionar la luna. Así que yo no necesito ningún cohete para volar con mi Padre. Solo necesito a Jesús. Entonces, hasta Jesús, el Seol estaba sellado, estaba cerrado. Tanto justos como injustos estaban en ese. Así que nadie podía salir de ese lugar. La Biblia dice que Jesucristo, cuando muere, hay una palabra penúltima que Él dice: consumado es. Esta palabra es la palabra griega teelios, que es un grito de guerra. Jesús estaba muriendo. Jesús estaba entregando el Espíritu. Cuando Él dijo Telios, en ese momento Jesús estaba diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el segundo en el que parto de esta tierra. Pero no parto de esta tierra como un mendigo, como un pobre, como un fracasado, como un derrotado. Telios, desciendo a las partes bajas de la tierra como un guerrero, como un proclamador de victoria. Por eso dijo esa palabra: y desciende a las partes bajas del Seol. Porque la única manera para poder entrar al Seol era muriendo. Nadie podía entrar al Seol en vida. Hay un pasaje que dice en el Antiguo Testamento que los hijos de Coré con Coré sí descendieron al Seol vivos. ¡Qué tremenda experiencia! Se abrió la tierra, dice, abriéndose la tierra los tragó y cayeron hasta el Seol vivos. En fracciones de segundo, estando vivos, ¡pum!, cayeron al Seol. ¿Te dan cuenta? Vivos. Claro que ya si hacemos un análisis así, pero si nadie puede entrar al Seol vivo, ¿cómo es que ellos entraron vivos? Bueno, la palabra podemos ver que por la caída se petatearon. Ya siendo más lógicos, más entendidos, ¿ok?
de una caída de tantos metros cayeron, ahí se murió su cuerpo, pero ellos nunca se dieron cuenta que se murió su cuerpo. Eso me enseña algo bien profundo. Quiere decir que muchas personas cuando mueran ni cuenta se van a dar que ya se están muriendo. Porque así es la muerte. Cuando yo enfermé gravemente de COVID, yo le llamo a COVID el Judas. ¿Cómo el Judas? Sí, porque con un beso me traiciona. O sea, suavemente. Mientras el COVID me daba un beso en la mejilla, yo, wow, ¿sí? Yo me estaba muriendo. Otra cosa, cuando yo estaba muriendo en ese tiempo, cuando los médicos vieron todo, dije, ya está más muerto que vivo. Realmente hay algo que me llamó mi atención. Yo no sentía la muerte, yo solo sentía mucho cansancio y que me estaba durmiendo. Pero mientras yo pensaba que me estaba durmiendo, los médicos decían que yo me estaba. Por eso muchas personas dicen, se murió. ¿Y cómo se murió? Se quedó dormidito. Él nunca se dio cuenta que se estaba muriendo. Él solo sintió que tenía sueño, pero era el sueño de la. Por eso hay un pasaje que dice en la Biblia, vamos a despertarle del sueño de la. Hay tantos pasajes que el hombre malinterpreta, pero esa es la realidad. Hay personas que cuando están en Cristo, cuando se estén muriendo, solo sentirán como que se están. Ay, hasta se me pone la piel chinita, así que, ay, Señor, gloria a tu nombre. Entonces van entendiendo por qué era necesario que Cristo muriera. Y Cristo murió porque dice que entonces Jesús, descendiendo al corazón de la tierra, fue y proclamó la victoria contra la muerte. Y cuando proclama la victoria, la despoja de las llaves del infierno y de la muerte. ¿Y para qué le quitó las llaves? Porque como nadie podía salir de ese lugar, Cristo Jesús necesitaba las llaves. ¿Para qué? Para abrir ese lugar y sacar a los que por fe y justicia habían muerto hasta su tiempo. Por eso dice la Biblia que subiendo a lo alto, llevó cautiva la. ¿Y cuál era la cautividad que llevó cautiva? Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Cuál era la cautividad que llevó cautiva? Pues la muerte. Así que Cristo llevó y presentó a la muerte. Ahora la muerte, simplemente el poder que tenía antes. Porque nosotros estábamos diseñados para morir y para estar en el Seol. Para nosotros no había retorno, no había regreso. Todo el que se moría, aunque creyera en la fe de Jehová, de Jesús, de los nombres que utilizan a veces para darle nombre a Dios, sea Hashem, sea Adonai, escúchame bien, todos iban a ese lugar. Cuando Cristo viene, el Señor lo que hace es sacar a todos los que estaban en el seno de Abraham, los saca de ese lugar. Y sacó a todos los que estaban cautivos en regiones de obscuridad. ¿Sí? Sacó a los que estaban cautivos, no porque deberían de estar ahí, pero el pecado de muchos diseñó ese lugar para estar ahí, pero cuando Cristo viene, lo saca. Así que el seno de Abraham ya no está ahí en el Seol. En el Seol solamente es el lugar de oscuridad a donde van los muertos que nunca decidieron obedecer la ley de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a entender un poco, escúchenme bien. ¿Qué dice? ¿Ya vieron? Pecado es infracción de la ley. Cada que tú cometes un pecado, Dios dice, no te emborracharás porque los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo? Infringiendo un pecado. Eso se va al acta de los decretos. Y en el acta de los decretos dice, Pancho Pistola se emborrachó el día 20 de abril del 2026. Y ahí está.
Y entonces tú le vas sumando a todos esos pecados. Y tú vienes aquí a la iglesia y te das golpes de pecho, pero nunca te has arrepentido de ese pecado. Porque cuando alguien no se arrepiente de su pecado, lo vuelve a repetir. ¿Ey? Otra vez para que entiendas. No, yo ya me arrepentí. Ah, ya te arrepentiste. Y a los 8, 15, 20 días vuelves a hacer lo mismo. Entonces tú no te arrepentiste. ¿Sí? Y tú crees que ya te arrepentiste y piensas que tu pecado fue quitado de ahí, del acta. No, ese pecado te sigue ahí porque nunca te arrepentiste de ese pecado, porque lo repites. Todo patrón de pecado que tú repites, nunca te has arrepentido de él. Nunca. Tú vienes aquí, Señor, perdóname porque me emborraché, porque me drogué, porque le robé a la gente, porque le mentí. Sí, y a los pocos días vuelves a hacer lo mismo. Entonces tú no te arrepentiste, tú solamente sentiste remordimiento por lo que hiciste, pero nunca te has arrepentido. Así que por lo tanto tu pecado todavía sigue escrito en el acta de los decretos. Los pecados siguen sumando y sumando y sumando y sumando, y tú sigues sumando cada vez más pecados, porque los pecados son acumulativos. Por eso dice que la sangre de los corderos, de los machos y de los corderos, solamente cubría. ¿Sí? Es decir, que el pecado que tenían cuando se sacrificaban corderos era solamente como que estaba todo el pecado aquí. Imagínense mi camisa negra y luego le untaban la sangre roja del cordero, pero la camisa negra seguía estando abajo de ti. Quiere decir que la sangre de los corderos solamente cubría, pero no quitaba. La Biblia dice en Colosenses 2:14 que Cristo no vino para cubrir los pecados. Lo que hizo Cristo Jesús es que el acta de los decretos, con esto ya termino la enseñanza de ahorita, que el acta de los decretos, lo que hizo el Señor fue lo siguiente. Jesús toma el acta de los decretos que estaba determinado para nosotros. Por eso es que dice, la muerte vino para dar muerte, pero Cristo vino para dar vida. ¿Se dan cuenta? Y Cristo tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir? Porque la única manera de entrar al lugar de los muertos y despojar a la muerte de las llaves del lugar que tenía cautivos a los que habían creído por justicia en Dios, que estaban en el seno de Abraham, la única manera era entrar al lugar para poder despojar a la muerte de las llaves de la muerte y del infierno. ¿Se dan cuenta? Le quita las llaves. Y Jesús regresa. Y cuando Él regresa, simplemente Pablo revela, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que la muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener. Es decir, que Jesucristo descendió al lugar de los muertos el día que murió, solo para proclamar la victoria, que la muerte ya no tendría más poder sobre los seres vivos, sobre los seres humanos, principalmente sobre la faz de la tierra. Es como si el Señor descendiera Jesús allá abajo a la tierra y le dijera, mira bien, el acta de los decretos que tú tenías en tus manos, y que esa acta decía que todos eran pecadores, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. ¿Lo recuerdan? Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró y así la muerte alcanzó a todos los. Entonces esa acta decía, todos son pecadores. Esa acta decía, no hay un justo ni a un solo. Por eso ya van entendiendo lo que decía Pablo. No hay justo ni aún, todos son, por cuanto todos pecaron y están, porque la paga del pecado es. Y entonces todo se relaciona con muerte. Antiguo Testamento, todo es muerte. Todo es muerte, 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 muerte. Y luego en el Nuevo Testamento resulta que cambia la manera de cómo se interpreta ahora la vida.
Todo el Antiguo Testamento, el alma que pecare, decía el profeta, el alma que pecare, morirá. El que ve a Dios, morirá. Todo era muerte en el Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios y vivirá. Todo era muerte. Si violas mis leyes y mis mandamientos, no hay manera de sacarte de la. Sí. Y entonces, si tú obedecieres mis mandamientos, tendrás vida. Pero si los desobedecieres, tendrás maldición y tendrás. Si dan cuenta, lean el Antiguo Testamento y todo estaba relacionado con muerte. Y aparte todo estaba relacionado con aquí la tierra. Y todo estaba relacionado con allá abajo. Por eso en el libro de Job dice, en el capítulo 1 y capítulo 2, y entonces Satanás se presentó en aquel concilio, en aquel tribunal, juntamente con los hijos de Dios, para dar cuentas. Y Satanás fue a dar cuentas. Y Satanás, hay algo bien interesante. Satanás, cuando se presenta ante Dios, se presenta ya en una función de su naturaleza caída. Y la función de su naturaleza caída tiene que ver con acusador. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 habla del acusador. Así que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y Satanás, cuando llegaba a acusar a alguien, es porque quería su muerte. Quería verlo muerto. Porque en la mentalidad de Satanás todo es muerte, 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 muerte. Ahora, ¿Satanás acaso trajo la muerte? No, la muerte sí apareció por causa del decreto establecido por Dios. Número 1. Número 2, ¿acaso Satanás puede entrar a la presencia de Dios sin ningún problema? Ya no. Apocalipsis 12 dice que fue arrojado la serpiente antigua, diablo, Satanás, a la tierra. Ya no puede entrar, ya no puede entrar. Ya fue juzgado Satanás y fue arrojado de ahí. ¿Y por qué fue arrojado ahí? Porque viene hablando del Cordero. Así que cuando la Biblia dice que Cristo venció al pecado y a la muerte y al diablo, es porque simplemente Cristo logró 3 cosas. La primera, Cristo logró que los que estaban cautivos en el Seol, juntamente con los que estaban en condenación, ya no permanecieran más juntos. Fueron sacados de ese lugar y llevados a un lugar especial a donde están los hijos de Dios. Y ese lugar ya no es un lugar tanto de oscuridad, sino es un lugar de luz, un lugar, un valle hermoso de reposo y de descanso donde la luz es Dios mismo, donde no hay necesidad de sol ni de luna, sino que Dios es la luz misma del lugar. Ese lugar es bellísimo. Yo estuve ahí en ese día hace 4 años. Sí, ahí estuve en ese lugar. El Señor me llevó a ese lugar. Es un lugar bellísimo, hermoso, donde toda la gente ya no está vieja, ya no envejece. ¿Y cómo son los hombres y las mujeres ahí? Son jóvenes, son demasiado jóvenes. Donde ese lugar nadie envejece, todos son jóvenes. ¿Y cómo, pastor? Porque todo volvió al principio. Dios no hizo a Adán y a Eva niños, los hizo jóvenes. Hay un principio profético y bíblico. Dios no le dice cuando llegues a la tercera edad busca a Dios, sino le dice búscame cuando seas. Porque el hombre perdió su conexión con Dios en su juventud, no en su vejez. Oh, Dios mío. ¿Alguien está oyendo? Adán y Eva eran demasiado jóvenes cuando estaban en la presencia de Dios, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Quieres saber cómo te vas a ver allá en ese lugar? Piensa en la juventud, en la flor de la juventud cuando tú la tenías. Así vas a estar y nunca más vas a volver a envejecer. Nunca más volverás a gastar en cremas caras. Digan los varones, amén, aleluya. ¿Alguien está oyendo? Así que tienes que entender algo. Cristo Jesús tuvo que morir, pero ¿para qué? Para que nosotros quedara invalidada la muerte para nosotros. Es decir, que es verdad, no se puede evitar que envejezcamos, no se puede evitar que muramos, pero lo cierto es que cuando muramos nosotros no vamos a ir al Seol, nosotros vamos a ir a la morada que el Padre ha preparado por medio del Hijo. ¡Aleluya! La Biblia dice
que cuando murió el rico descendió al Seol, pero cuando murió Lázaro los ángeles lo tomaron y lo llevaron al seno de Abraham. Dos cosas que tienes que entender. Cuando tú mueres y mueres sin Cristo, violando la palabra de Dios, infraccionando todo el tiempo, cometiendo infracciones, porque cada vez que tú pecas, cometes una infracción. Es algo parecido cuando tú te pasas un semáforo, cuando tú te estacionas en un lugar prohibido, etcétera, estás cometiendo una infracción. Y si te toman, te van a cobrar por eso. Eso pasa también con la palabra de Dios. Ya no tienes que ver la Biblia de la misma manera de ahora en adelante. Tienes que ponerte a pensar que cada vez que pecas, estás cometiendo una infracción en la Biblia. Y como la Biblia es ley, es simplemente una constitución de normas, de mandatos, de leyes. Tu asunto va a ser judicial, va a ser forense, tu asunto va a ser judicial. Así que cuando tú te presentes ante Dios, se te va a judicializar y se te va a dictar una sentencia por haber violado los mandamientos de Dios. Eso es. Ya no ven la Biblia como, ay, ese libro que me inspira, que me motiva, que me vuelve poeta, no, porque ese libro te puede volver una persona correcta, íntegra, recta, que vayas con Dios como hijo de Dios, o también te va a mostrar cuán pecador, vil y sucio y contaminado eres, que te va a mandar al infierno. Jesús, cuando muere, logra esto, número 1. Número 2, lleva cautiva la cautividad y hace que las llaves ahora las tenga el Cordero de Dios. Porque yo tengo las llaves ¿de qué? Del infierno y de la muerte. Él las tiene. Ya no las tiene la muerte. Ya no las tiene el diablo. Así que deja de pensar que el diablo tiene control sobre de ti. El diablo no tiene control sobre de ti porque él ya no tiene el control de la muerte. Es que yo no puedo dejar de pecar. Tú no puedes dejar de pecar, pero si le pides a Dios que te ayude, Él te va a ayudar. Si le dices a Jesucristo que venga en tu auxilio, vendrá en tu auxilio. Si tú clamas a Dios en medio de la prueba, de la tentación, de la lucha, tú serás victorioso, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. La Biblia lo dice. Porque no hago otra cosa más que vencer por medio de aquel que me amó. Entonces yo debo tener una mentalidad de victoria, de triunfo, de ser un vencedor. No puedes ser una gallina, un cobarde. Tienes que levantarte y ser más que vencedor. No puedes ser cobarde ante la tentación, no puedes ser cobarde ante el pecado cuando se te presenta. Eso es de cobardes. La Biblia dice que antes en todas estas cosas soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? Lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados, potestades, la muerte, la vida, nada puede hacerlo, porque con Cristo soy más que vencedor. Si tú caes en pecado, es porque dejaste que el pecado se engendrara en ti. Te embarazó el pecado. Traes una panzota de pecado que estás a punto de parir. Al ratito voy a hablar de la analogía del pecado según Santiago. Entiéndelo. El pecado, así como la muerte entró, el pecado también entra. Así que el pecado no está tanto dentro de ti cuando ya estás en Cristo. El problema es que dejas entrar al pecado. Dejas entrar el pecado a tu casa, a tu matrimonio, a tu paternidad, a tu maternidad, como hijo, sí, como trabajador, dejas entrar al pecado. ¿Y qué tienes que hacer? No lo dejas entrar. Mejor deja entrar a Jesús. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él estará conmigo. Ahora, Cristo lleva cautiva la cautividad, tiene las llaves también, y ahora nos dice a nosotros que la muerte que un día tenía poder sobre nosotros ya no la tiene. Porque mientras la muerte tenía poder para llevarnos cautivos al Seol, ahora ya no puede llevarnos cautivos si tan solo creemos que Él es la resurrección y la vida. Recuerden, Marta
Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero, yo sé que él pues, ahorita se va a ir al lugar de los muertos, mi hermano ya está en el lugar de los muertos, no hay manera de ayudarlo. Ya claramente Marta está diciendo, mi hermano está en el lugar de los muertos y no hay manera de ayudarlo. Y de repente aparece un hombre llamado Jesús que dice, estás equivocada, Marta, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú crees que tu hermano ya no tiene remedio y ya no puede salir del lugar de los muertos, te equivocas. Ven, acompáñame, porque te voy a demostrar que el que no podía salir de los muertos, del Seol, y no podía salir de la tumba, yo lo voy a sacar de ahí. ¿Por qué lo restó? Porque Dios nos está mostrando que realmente Él vino para que aquellos que estamos destinados para muerte, ya no estamos destinados para muerte. Ahora en Cristo estamos destinados para vida, vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te conformes con esta tierra y lo que te puede ofrecer, ni tu propio cuerpo. Comienza a pensar que lo que Cristo te ofrece es mucho mejor que lo que te ha ofrecido el diablo y este mundo. Estemos de pie. Y número 4, les dije 4 cosas. ¿Qué hizo Jesús? Toma el acta de los decretos. ¿Y saben qué hacían aquellos que habían prestado dinero? Tomaban el acta y decían, a ver, Alfredo, ven para acá. A ver, Alfredo, tú me debías tanto. Sí, ok, pero ya viniste y me pagaste, ya me pagaste, ok, aquí está, sí, el acta de la deuda que tenías conmigo, sí, y vamos a hacer algo. Como fuiste una persona que viniste y cumpliste con el pago, no solamente va a quedar entre nosotros como tal, que yo ya sé que ya me pagaste, y que tú ya te llevas el acta y ya quedó la deuda saldada y ya no te preocupes. No, vamos a hacer algo más grande. Porque yo necesito que así que la gente se dé cuenta que tú eres un pagador, que ya pagaste la deuda. Quiero que la gente sepa que tú eres íntegro y que ya justamente liquidaste lo que se debía. Así que no te voy a entregar esta acta. Vamos allá afuera. Y en la pared pública donde todo mundo va a leer el diario y donde todo mundo se da cuenta de lo que ocurre en la ciudad, vamos a ir a clavar esta acta. Y ahí se va a ver que Alfredo no le debe a nadie, pagó su deuda. Y esto es lo que Cristo Jesús hizo. Dice que tomando el acta de los decretos, la tomó y la llevó a la cruz. La cruz era el lugar más público, que en ese tiempo la cruz representaba el lugar más público para dictar sentencias sobre aquellos que transgredían la ley. Así que Cristo no pudo haber escogido mejor lugar que en el mismo lugar donde Él fue exhibido. Él exhibió a los que lo exhibieron. ¡Aleluya! Así que mientras dice la Biblia que la cruz era para malhechores y exhibieron a Jesús públicamente, y después lo que hizo Jesús dijo, muy bien, tú me exhibiste, ahora yo te voy a exhibir a ti. Tu muerte, que tenías el control, ahora te voy a mostrar quién tiene el control. Y eso es lo que hizo Jesús. Toma el acta de los decretos que te acusaban a ti, a mí y a todos en aquel tiempo, que la toma, va y la clava en la cruz y le dice a todo el mundo, todos estos 8,000 millones de personas que ahora están sobre la tierra, no te deben nada, ni a ti muerte, ni a ti diablo, porque yo pagué por ellos. Y bien, si ellos no quieren venir a mí, recuerdan las palabras que dijo Jesús, no queréis venir a mí para que en mí tengáis ¿qué? No les dijo riqueza,
No les dijo poder, no les dijo autoridad, les dijo: ustedes lo que están destinados es para muerte, pero no quieren venir ustedes a mí para que en mí tengan. Así que Jesús, más que estés buscando poder, unción, capacidad, wow, que yo sea la super wow, el megaprofeta, ¿por qué no vienes a Jesús para que te dé vida? Yo quiero vida. Si el Señor le agrada darme un don de profecía, lo recibo, pero yo quiero vida. Y no quiero solo vida en esta tierra, porque Jesús no solamente dijo: en esta tierra te bendeciré 100 tantos, y al final, ¿qué le dijo? Otros 100 tantos. No, la vida eterna. Porque Jesús no vino para hacerte rico, vino para darte vida, y en la vida encontrarás la riqueza.